Ya tenemos como primer invitado y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al general Roberto Chiaro, el congresista de la República, líder del partido Unidad y Paz, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, general Roberto Chiaro, muy amable como siempre. Buen día. José, buenos días. Un gusto nuevamente dialogar con usted. Y gracias, ¿no? Ayer circuló en su cuenta Twitter, ¿no?, una entrevista concedida al diario La Noticia, ¿no?, donde usted anuncia ya que va a ser candidato en las elecciones presidenciales del 2026, ¿no? Dice, yo a diferencia de otros no los voy a defraudar, ¿no? Es momento que en el Perú tomemos las cosas en serio y pasemos del azar y la buena suerte al planeamiento, objetivos y plazos, ¿no? Con lo cual usted ya está arrancando en la carrera hacia el 2026. Si bien es cierto, hay algunos trámites que faltan para la inscripción de su partido, pero ya usted se lanzó cuasi oficialmente a la arena del 2026. Bueno, cuasi sí. Efectivamente, como usted señala, estamos en la etapa final de la organización de nuestro partido. Hemos presentado todos los requisitos que nos exige el Jurado Nacional. Estamos a la espera de que nos den la respuesta sobre las observaciones que nos hicieron. Ya han pasado casi ya 3 semanas, estamos esperando. Y la intención es esa, la intención es que si nosotros vemos la situación que está en nuestro país y que si consideramos que podemos hacer una alternativa que le pueda dar al país el planeamiento, los objetivos, que sea predecible y no como ahora. Estamos viendo, jugamos al azar, jugamos a dioses peruanos, no asumimos nosotros de que estamos en una situación tan delicada como la inseguridad ciudadana, que no es un problema de un grupo, es un problema nacional. Sin embargo, ve usted que no hay un planeamiento directo, la inseguridad nos está ganando y si la inseguridad vuelve a ser del nivel de violencia que teníamos en los años 80, que parece que nos hemos olvidado de lo que nos sucedió, la consecuencia va a ser la economía. La consecuencia es que ya tenemos casi medio millón de peruanos que se está yendo del país, pero muchos no se van por falta de oportunidades, sino por temor. Entonces, nosotros pensamos que este Perú tan rico, este Perú tan importante, este Perú que no lo sabemos valorar porque no lo conocemos, un Perú que somos, fíjense, poco orgullosos y nada ambiciosos. Un ejemplo muy concreto, se habla del megapuerto de Chancay. Entonces, en vez de decir de que con el megapuerto de Chancay, sumado a Paita, Callao, ojalá, Puerto Corío y otros puertos importantes que tenemos, vamos a ser el país que tiene la hegemonía en el Pacífico Sur, lo que se dice hub. Vamos a hacer un hub. Esa es la pequeñez del peruano, esa no tiene ese orgullo de su país, no tiene esa grandeza, no tiene esa ambición. ¿Cuál es el miedo de decir que vamos a ser país con hegemonía del Pacífico Sur? Entonces, eso es lo que nosotros planteamos como organización. Ojalá tengamos la oportunidad. Hay que salir de esta pasividad y esta rutina, hay que tomar la iniciativa, que es bien difícil. Y es un desafío, don José, es un desafío. No vamos a encontrar una perita en dulce. No es que uno quiera ser presidente para estar sentado ahí y gozar del Así poder, es. sino es para buscar cómo vamos a fortalecer nuestro país desde la base, o sea, desde los distritos hacia Con, arriba y desde las fronteras. Las fronteras de un país materializan la vitalidad de una nación. Preguntémonos cómo están nuestras fronteras y esa es la realidad de nuestra nación. Las congresista, tenemos abandonadas, subordinadas al crimen organizado. usted acaba de decir hace unos instantes, comenzando esta conversación, que no hay que dejar nada al azar, ¿no? Y naturalmente cuando se dice no hay que dejar nada al azar, entiendo que usted ha realizado un trabajo de bases, entiendo que también está partiendo por el tema de la renovación política, con figuras nuevas en el partido Unidad y Paz, ¿no? ¿Qué es lo que proyecta precisamente este partido político que usted lidera, ¿no? Para no dejar nada al azar, para planear, como usted bien lo explica. Fíjate, nosotros pensamos el crecimiento de nuestro estado de las bases, es decir, de los distritos. Establecer una línea de base por distrito, como están en educación, en salud, en alimentación, en seguridad, en infraestructura. ¿Cómo estamos ahora y qué esperamos que esté durante 5 años?
Y eso requiere un trabajo articulado de los alcaldes distritales, provinciales, gobernadores y gobierno central. Nosotros lo que vemos que presupuesto hay, lo que hay es una mala gestión del presupuesto. Vemos que los colegios todos los años es lo mismo, siguen en ruinas, colegios que no tienen carpetas ni tienen agua. Yo señalo que si no hay que necesidad de filosofar mucho entre discriminación y desigualdad, compare usted un colegio que tiene capacidades básicas para dar educación y un colegio que no tiene agua ni carpeta, esa es la desigualdad y la discriminación que hay que eliminar. Pero todos los años se repite lo mismo. El gran problema que tienen las madres de familia cuando van a los colegios y no tienen matrícula. Esos colegios que tienen solamente hasta quinta primaria y cuando su hijo tiene que pasar a primera y secundaria no encuentra matrícula en un sitio y nadie los atiende y lo vemos nosotros ahí en las puertas de los colegios llorando. Eso no es justo. Y la educación es la base del crecimiento del Estado. Entonces tenemos que preocuparnos de la persona y para preocuparnos de la persona tenemos que darles educación. Todos los peruanos deben de tener educación escolar completa y todos deben tener un oficio o una profesión. Esos son objetivos puntuales, esos son Claro. objetivos medibles, que los ciudadanos sientan la presencia del Estado y que no sea verso, que no sea puro verso, no, Ahora, medible, objetivos medibles. ¿Cómo estamos ahora en tu distrito y cómo uno va sintiendo que el yo, distrito va creciendo? El poder local importante en el crecimiento del Estado y el poder local pasa por la superación individual del que vive y esa superación colectiva producto del orgullo, producto del reconocimiento que hace ese ciudadano en su distrito, decir, yo he crecido, yo voy a hacer crecer mi distrito. yo le preguntaba respecto a la renovación política, ¿no? Porque en realidad hay bastante descrédito de parte a las agrupaciones políticas en nuestro país, ¿no? Usted es congresista, salvo honrosas excepciones, el Congreso también tiene un alto nivel de desprestigio, de desaprobación. O sea, en el caso de Unidad y Paz, ¿están llevando figuras nuevas, están renovando verdaderamente la política en el país, en el trabajo que usted nos está explicando de bases? Más allá de los lineamientos que se tengan, es importante saber el grupo humano con el que cuenta, ¿no? Vamos a tener un partido renovado, un partido que tenga una proyección nueva, con otro horizonte y, con no los, y sin los vicios que habitualmente vemos en las agrupaciones políticas. Eso es lo que intentamos, hacer la diferencia, porque si vamos a hacer una repetición de lo mismo, si vamos a reciclar o vamos a presentar personas que no tienen ni las competencias ni la decencia necesaria, lo que buscamos nosotros es integrar esa experiencia de los más grandes con la vitalidad y los conocimientos que hoy día tienen los jóvenes. Todos los que están formando el partido hasta ahora, porque después de la inscripción, después de la oficialización como partido, vamos a comenzar a formar a nuestros cuadros para tener una unidad de doctrina, para que todos estemos con el mismo objetivo. Gente nueva, gente que se comprometa a realizar una gestión que nos haga la diferencia. Como usted bien señala, hoy día, cómo generar confianza en los ciudadanos que desconfían de todos los peruanos. Pero lo que le pedimos a los peruanos es que tenemos que confiar en alguien, porque si no vamos a confiar en nadie, tenemos que confiar en alguien. Y para decirle, y usted lo sabe también, lamentablemente la gente decente, competente, no quiere participar en política porque política es un come carne. Nadie quiere entrar en política. Entonces, vemos nosotros que al final se presenta y se escoge lo que hay. Entonces, si sabemos que esa es una deficiencia política, tenemos que superarla. La cuestión es cómo involucramos a la gente para que también tome los riesgos y desafíos de nosotros. ¿Qué figuras lo están acompañando o qué personalidades en el interior del país y si alguna en la capital de la República lo está acompañando en Unidad y Paz, congresista? Fíjese, yo lo que resalto de la organización de nosotros, y siempre se los digo cuando nos reunimos, es que a nosotros lo estamos haciendo todo a pulmón. O sea, a nosotros nos ha costado formar los comités que desde afuera parece que es simple, pero no, tiene que usted ahora, a diferencia de los partidos anteriores que firmaban un planillón y no sabían por qué firmaban, hoy día los que forman parte del partido es gente que está afiliada al partido, o sea, está comprometida con el partido. Entonces nosotros
Tenemos primero la gran base que hemos tenido nuestros personeros a nivel nacional. Usted sabe, empezando por los oficiales del ejército que son de todo el país. Los oficiales usted encuentra en todo el país, encuentra usted a gente del ejército sumada con médicos, ingenieros y todos aquellos que se han comenzado a sumar. Entonces es gente que voluntariamente y a punta de pulmón, como le digo, ha formado los comités y eso es algo que yo les digo, eso es algo que nosotros valoramos y que lo debemos de tener como base. Si nosotros hemos podido estar inscribiendo nuestro partido solamente con el trabajo personal, con el convencimiento de la gente que lo está integrando, yo creo que ese es un buen mérito y ahí están todos. Somos un partido abierto a todos, hay personas que una vez que han conocido que estamos formando el partido, voluntariamente se han integrado. Y eso, como le digo, es la primera base. La primera base ha sido cumplir con los requisitos, tener nuestros lugares en todo el país, tenemos que tener nuestro personero, tener nuestros locales en todo el país, en todos los distritos y provincias para poder ser competitivos. En el tema de la transparencia, justamente usted enfatiza bastante sobre ese tema. ¿Cómo se está manejando el financiamiento de la agrupación? Es un tema que es una carta de presentación precisamente ante la sociedad. Hasta ahora no tenemos nosotros nadie que nos financie, por eso que nos cuesta, porque los que tienen alguien que lo financia seguramente que lo han hecho mucho más rápido. Nosotros lo que tenemos es que cada comité, en cada distrito, en cada provincia lo hace, como le digo, a pulmón. Lo hace primero con el prestigio que tiene esa persona que es la que lidera la recolección de las firmas, es la que considera dónde ubicamos el local, hay gente voluntaria que ha ofrecido el local para cumplir con los requisitos. Pero todavía no tenemos financiamiento. Cuando lo tengamos, como yo le digo, yo no tengo nada que ocultar porque si no cometeríamos los mismos errores de anteriores. Vamos a ver la gente que nos quiera apoyar, a ver si nos va a resolver. Si no, va a ser bien difícil porque usted sabe que se va a competir con gente económicamente más fuerte. Pero bueno, ese es parte del desafío, ese es parte de lo que nos toca. Estamos dialogando con el general Roberto Quiabra, congresista de la República, líder del partido Unidad y Paz. En este tránsito hacia el 2026, congresista, tenemos también una serie de dificultades a la vista, ¿no?, que no se pueden obviar, ¿no? Uno de ellos es la actual gestión gubernamental, la presidenta Dina Boluarte, ¿no?, con un alto nivel de descrédito y una baja aprobación. Si miramos un poco las encuestas recientes, 7 u 8% de aprobación, ¿no? ¿Cómo está mirando esto en función a que el país sigue marchando de tumbo en tumbo? Tenemos serios problemas, usted los acaba de enumerar, el tema económico, el tema de la seguridad ciudadana, salud, educación, etcétera. Pero con este nivel de aprobación es difícil generar condiciones de gobernabilidad. ¿Cómo está mirándolo usted ya como potencial candidato? Fíjese, yo lo he señalado, la señora Dina Boluarte no se ha dado cuenta que el presidente de la República está desaprovechando una oportunidad que le ha dado la historia y la vida. ¿Cuántos queremos ser presidente? Y ella lo es, y sin embargo lo está desaprovechando y está cometiendo una serie de errores que parten por su cuestión personal. Si usted tiene un problema con los relojes, no se puede demorar 20 días en aclararlo, porque ella también es la culpable de que le hayan allanado su casa, que es una vergüenza internacional. Pero ahora se le está complicando el panorama porque no solo se trata de dos relojes, que ella puede tener su coartada, que se la prestaron, que se la regalaron o que lo compró. Porque el fiscal de la Nación le ha ampliado la investigación por un posible enriquecimiento ilícito. Entonces la señora está cometiendo el mismo error. Ella no le debe cuentas al fiscal. Ella con el fiscal puede guardar silencio, con el fiscal puede decir lo que quiera. Ella la que le tiene que rendir cuentas es al país porque es la presidenta del Perú y no es una ciudadana común. Si ya está bajo sospecha que es lo que le está ocasionando problemas, porque ayer ha pasado un momento difícil cuando fue a fomentar un programa de hospitales, ella tiene, si no tiene nada que ocultar con la transparencia que usted señala, porque eso lo tiene que tener un presidente de la República, que se debe a todos nosotros, sacar sus cuentas y decir, a mí me dicen que yo tengo este balance y este es así, así, así. Eso no lo está haciendo. Entonces, a eso le suma usted que todos los ciudadanos dicen, hay corrupción, pues.
Y yo pregunto, ¿por qué hay corrupción y por qué la gente no le tiene miedo a la corrupción? Porque no le pasa nada. Cuando a los corruptos le baje la mano, usted le quite todo y los meta adentro, los corruptos van a comenzar a desaparecer. Pero cuando a los corruptos no les pasa nada, entonces los corruptos dicen, lo hacemos nomás, no pasa nada porque esto dura 10, 12 años y después se olvidan. Yo creo que eso es el descrédito que tiene la política, conjuntamente, como usted señala, con algunos comportamientos de congresistas que lamentablemente se generaliza. Pero eso hace de que haya un descrédito, una desconfianza, y eso yo por eso le decía, ¿en quién confiar? Si todos los políticos que están ahora son los que se han presentado señalando de que iban a cambiar Perú y fíjese lo que están haciendo, cómo confiar en alguien que nos va a prometer, cómo convencernos. Tenemos que confiar en alguien, por eso le digo, este descrédito hace daño porque cuando se presente en la próxima campaña la gente va a comenzar a dudar. Bueno, Congresista, dudemos, pero no nos quejemos, porque los que elegimos somos nosotros. congresista, en esa línea de análisis que usted traza, y sobre todo mirando la historia reciente, ¿no? Totalmente accidentada, hablando en términos políticos, ¿no? ¿La presidenta debe culminar su mandato hasta el 2026, cree usted? Fíjese, yo cuando el presidente Castillo dio el autogolpe y se pedía un adelanto de elecciones, yo señalé que había que cumplir los tiempos democráticos, no había que claudicar ante la violencia. Señalaba también de que se adelantan las elecciones y los partidos no van a tener oportunidad de seleccionar a su gente y vamos a tener lo mismo de siempre. Pero hoy el escenario es diferente. Una cosa, como le digo, son los relojes y otra cosa es corrupción. Acá no hay una subordinación, una claudicación ante la violencia. Acá no podemos claudicar ante la corrupción. El fiscal de la Nación ha empezado la investigación, le ha ampliado la investigación por supuesto o posible enriquecimiento ilícito. Si el fiscal de la Nación le pide al Congreso que lo autorice a pasar de la investigación preliminar a la investigación preventiva y después señala de que hay elementos convincentes, yo creo que el Congreso lo que tiene que hacer es tomar la decisión. Entonces, acá está la situación de Dina Boluarte a dos factores: a la velocidad que le imprima el fiscal de la Nación y a que ella, si no tiene nada que ocultar, aclare por el bien del país ante toda la población, es un mensaje a la Nación y que lo aclare bien ante el fiscal. Ahora, vuelvo a la pregunta que le formulé hace unos instantes, ¿no? Pero con ese alto nivel de descrédito, de desaprobación, y sobre todo, si usted que es muy acucioso empieza a leer las encuestas, la gente la trata de mentirosa a la presidenta de la República. Entonces, ¿cómo manejar un país en esas condiciones? Usted que viaja constantemente al interior del país sabe que la mejor manera de un político, y en este caso de un presidente de la República, es engarzarse con la población. La presidenta no puede hacer eso en este momento. La presidenta no puede ir a la macro sur. La presidenta no va al norte, también tiene problemas. Va a la zona altoandina, también tiene problemas. Va al oriente, tiene problemas. Allí va mi pregunta. Si se dan las condiciones como para que ella siga manejando el país hasta el 2026, o como usted dice, si la Fiscalía encuentra elementos suficientes y deriva esto hacia el Congreso de la República y se toma una decisión. Se lo pregunta a usted, ¿cuál es la mejor decisión? La mejor decisión es que tenemos que asumir toda la responsabilidad de lo que elegimos. ¿Quién fue Pedro Castillo? ¿Cuál era sus antecedentes? ¿Cuál es su gran perfil por el cual decidieron votar por él como presidente? ¿Qué? Había paralizado la educación 3 meses, afectando la educación especialmente de los que estaban en el último año de secundaria. Yo le he conversado con los padres de familia, ustedes votaron por esa persona. O sea, ustedes eligieron a aquel que le hizo daño a su hijo al colegio. Si a eso le suma usted los 2 años de COVID, ese es el problema que tienen hoy día los jóvenes que no pueden ni ingresar a la universidad. Y a ese lo elegimos. Y aquí le echamos la culpa. Porque no es cuestión de que acá nadie eligió a nadie. Asumamos la responsabilidad, asumamos la responsabilidad. Somos un gobierno democrático, hay que fortalecer la democracia. Y una de las cosas es cumplir con los plazos democráticos. Te guste o no te guste, tú eligiste. Bueno, nos hemos equivocado, no volvamos a equivocarnos. Pero ahora con la señora Dina Boluarte, la figura es
Si el fiscal de la nación determina que hay corrupción, eso ya no se puede tolerar. Y eso obligará a que nuevamente tengamos que acortar los plazos. Pero hoy en día todavía todo es sospecha. No podemos tampoco nosotros así fácilmente desprendernos de alguien porque si no generaríamos mucho más inestabilidad. Por mí, que la señora renuncie hoy día. Por dignidad tendría que irse. Pero si ella señala de que no tiene nada, yo por eso le digo, si usted tiene dignidad, no se quiere ir porque no tiene nada, ¿por qué no aclara? Pero no aclara. Si la señora hicieron, como le digo, un mensaje a la nación aclarando con todos sus papeles, todo lo que se le señala por ese desbalance patrimonial, yo creo que la situación, porque el crimen organizado transnacional que está golpeando a los países de la región y nos está golpeando a nosotros se aprovecha de esta debilidad institucional y se aprovecha de la vulnerabilidad del sistema. Eso es una gran irresponsabilidad de la presidenta que lo tiene que evaluar también. Hablando de plazos, congresista Quiabra, en julio se elige a la nueva mesa directiva. Si hay la propuesta de proponerlo como candidato a la mesa directiva, ¿usted aceptaría en la situación en que vive el país, considerando el tránsito político hacia el 2026? Fíjese, hay que aceptar todos los desafíos. En este momento el nivel de aprobación del Congreso es bajísimo. Asumir la conducción del Congreso sería un desafío. O con la gestión se hunde o con la gestión se levanta. Y eso sería también parte de la capacidad que tendría yo, aunque es bien difícil porque se trata de 130 congresistas que cada uno es una personalidad diferente. Pero es un desafío. Muchos me preguntan, ¿por qué postulas? ¿Por qué quieres postular? ¿Por qué quieres ser presidente? Hay uno que me dijo, ¿lo has pensado bien? ¿Sabes en lo que te estás metiendo? ¿Lo has consultado con tu familia? ¿Sabes cómo están los presidentes anteriores? Entonces yo le dije, bueno, ¿tú me estás animando o me estás desanimando? Porque acá lo más fácil es quedarse en balcón. Lo más fácil es ser analista, crítico, tener las soluciones a todo. Lo difícil es hacerlo. Y a mí en mi vida nunca me ha tocado nada fácil. Yo he pasado por los momentos más difíciles. Así que este es un desafío más, pero es un desafío más donde lo que buscamos nosotros es con toda la riqueza que tenemos, cómo podemos sacar a nuestro país. Con toda la situación de inseguridad que tenemos, cómo podemos darle la seguridad a nuestro país. Ese es un desafío. No es nada fácil. Queremos asumirlo, lo asumimos. Y cuando nos toque, tenemos que demostrar. Tenemos que demostrar. La población dirá, escogerán al que ellos crean conveniente. Para esta situación en nuestro país, ¿quién puede liderar? ¿Quién puede tener dentro de la población esa aceptación y ese involucramiento y participar con voluntad colectiva? Es un desafío. ¿Cómo analiza usted la situación en el Congreso de la República? O sea, alto nivel de desaprobación, poca credibilidad de parte de los congresistas, honrosas excepciones en el Congreso, hay que puntualizarlo. Pero vemos que día a día el Congreso denuncia tras denuncia. Lo más reciente, la del congresista Darwin Espinosa, lo del congresista Doroteo, y puedo citar un sinnúmero de legisladores, ¿no? Pero aquí hay un problema. Usted también lo ha escuchado con mucha atención. Hay mucha impunidad, hay mucho blindaje. O sea, estamos frente a un poder que ya no parece un poder del Estado, sino parece un botín, con honrosas excepciones, porque hay gente que no merece estar verdaderamente en ese saco, pero la visión de la población es esa. O sea, ¿cuál es la opinión que tiene usted del Parlamento para no cometer los mismos errores? Fíjese, nosotros lo he señalado la otra vez cuando no se logró inhabilitar al que fue premier Aníbal Torres. Nosotros teníamos que empezar no cometiendo los mismos errores que congresos anteriores. Y sin embargo, tuvimos un escenario donde había una violencia verbal permanente y eso impidió que empezáramos nosotros con consensos. Pero después, como usted señala, lamentablemente en nuestro país se generaliza, pues. No se puntualiza, se generaliza y en esta generalización el Congreso está afectado y su credibilidad, efectivamente, las causas por las cuales la baja aceptación de los ciudadanos, una reprobación a todo lo que es político, es porque aparecieron los niños y aparecieron los mochasueldos y porque no hubo en la Comisión de Ética ni en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales las sanciones que debía de darse. Yo les he dicho a algunos, yo no entiendo ese espíritu de cuerpo donde tú tienes con tu voto
defender a alguien que ha cometido un delito. Yo no, es que el prestigio personal, ¿no? Hay unos que... Yo respeto mucho mi apellido, yo respeto mucho lo que me ha costado. Yo no puedo dar un voto para suavizar o salvar a alguien que en abuso de poder le recorta el sueldo a sus trabajadores. Si el Congreso hubiera tenido la decisión de sancionarlos como corresponde, no tendríamos la baja aprobación. Y eso es una causa que no se puede disimular. ¿Cómo decimos nosotros? No, no es así. Es así. Lamentablemente para todo el Congreso, lamentablemente para una institución que tiene que tener credibilidad dentro del país, esos comportamientos individuales, porque son de los mismos. Si usted ve, hay niños mucha sueldo, que es lo mismo. Sin Bueno, embargo, dentro del Congreso no nos damos cuenta y dentro del Congreso las votaciones mayoritarias siempre han sido por suavizar las sanciones o por no sancionar. Eso nos ha hecho un daño en la credibilidad, pero hay algunos que parece que no se dan cuenta. Nos afecta a todos porque nos involucra a todos. ya como potencial candidato le extrapolo la pregunta congresista Quiabra. ¿Qué opinión tiene de Antauro Humala, que también ya está en campaña política? Ninguna. Pero las opiniones que vierte Humala, lo que pretende hacer en un eventual gobierno, probablemente tenga que competir con usted, ¿no le sugieren ninguna opinión? No, ninguna. En su momento ya lo veremos. Vamos a otro tema. Usted ha sido comandante general del Ejército, ha sido ministro de Defensa. ¿Cómo está observando el tema de la inseguridad ciudadana? Fíjese, la inseguridad ciudadana responde a que hay una falta de liderazgo porque este no es un tema de un distrito o dos distritos, es un tema de orden nacional. Vemos nosotros que no se está visualizando la magnitud del problema que tenemos. La primera amenaza nacional que tiene todo el país es la inseguridad. Y no es la inseguridad solamente de una delincuencia común, es la suma de la delincuencia común más las bandas organizadas, más el crimen organizado transnacional, que tiene como motor de violencia la minería ilegal, el narcotráfico y la corrupción, porque la corrupción es lo que se infiltra en la policía, en la fiscalía y en el Poder Judicial, y por eso ve usted de que se captura a un delincuente y a las 24 horas está afuera. No lo estamos viendo en forma integral, no lo estamos viendo en forma nacional, y tampoco estamos viendo que se requiere estrategias específicas por distritos, por provincias, por regiones. No es lo mismo la inseguridad de Trujillo que la inseguridad en Arequipa, que la inseguridad en el Cusco o en Piura. Cada una de esas regiones tiene un motor de violencia. Cada una de esas regiones requiere una estrategia específica para enfrentarla y para combatirla. Las fronteras siguen abiertas, no se cubre la frontera sigue siendo una coladera, se siguen metiendo todos los ilegales que seguramente están escapándose de las acciones que están haciendo en el Ecuador. Nos siguen extorsionando en las cárceles. Hasta ahora han pasado más de 10 años y no se puede bloquear los celulares. Se señala que hay una torre de una telefonía que está al costado. Túmbela pues. Si no la sacan en 24 horas, la tumba. Todos tenemos que saber de que cuando se decreta el estado de emergencia sin estrategia no sirve. Está comprobado, el estado de emergencia es parte de una estrategia. Usted declara el estado de emergencia y la población que tiene estado de emergencia tiene que sentir el estado de emergencia. Usted tiene que trasladarle la inseguridad, el temor a los delincuentes. Los delincuentes no tienen ningún temor porque dicen me capturan y me sacan. Cuando usted lo captura y lo mete adentro se va a dar cuenta. Cuando usted declara el estado de emergencia, usted tiene que cerrar los ingresos y salidas de ese distrito, de esa región. Allanamiento, control de identidad, control de vehículos. Tiene que hacer algo. No se siente el estado de emergencia. Yo en Trujillo con estado de emergencia diría que solamente uno en moto. Hay que equilibrar las libertades con la seguridad. Cuando usted va al aeropuerto, sin que nadie le diga nada, se saca los zapatos, se saca la correa y lleva sus lociones chiquititas. ¿Por qué? Si tiene usted su libertad, usted puede quejarse. No, no es por molestar. Es porque hay posibilidad de que con un explosivo no detectable puedan derribar un avión comercial. Así es el estado de emergencia en los distritos. Se hace por necesidad. Pero aquí estamos viendo que no hay estrategia. ¿Quién lidera? ¿Quién es el que toma decisiones? Estamos en un momento de inseguridad excepcional. Requiere de medidas excepcionales. Se quiere legitimidad. Ha salido la presidenta a decir yo soy la que estoy conduciendo y voy a hacer A, B, C, D y quiero que ustedes me apoyen. No,
Eso es lo que no tenemos en el país. Todos somos tibios. Todos queremos hacer lo mismo en una situación tan grave de inseguridad, con los serenos sin armas, con solo los dos en moto, déjalos tranquilos, pobrecitos. Pobrecitos somos todos nosotros que estamos sufriendo la inseguridad porque a todos nos afecta. En cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier distrito. Estamos dejando crecer la inseguridad. Nos va a costar y nos va a hacer llorar. ¿Esperaremos al 2026 para tomar acciones decisivas? Sí. ¿Esto hay que combatirlo con más energía? Sí. ¿Lo hemos dejado crecer? Sí. Esto es igual que la subversión. Se dijo que eran abigeos en el año 80. Le regalamos 3 años a Sendero Luminoso y en el momento de mayor violencia senderista dijimos, soldado del Perú, ven, sálvame. Ahora Bueno, estamos en lo mismo. Lo estamos dejando crecer a esperar que el 2026 aparezca alguien que asuma el liderazgo y nos vuelva a la paz que tan fácilmente hemos perdido y no sabemos valorar. una pregunta final, yo le agradezco la amabilidad que siempre tiene con RCR, congresista Roberto Quiabra, ¿no? El caso del coronel Harvey Colchado, ¿cómo lo está analizando? ¿Ha sido suspendido en sus funciones? Considero que no se debe politizar a las instituciones policiales. Aquí la que está haciendo la investigación es la Inspectoría General de la Policía. Dejemos que la Inspectoría General de la Policía con sus procedimientos que ellos tienen, y parte del procedimiento es suspender del cargo a la persona y realizar las investigaciones para determinar si existen o no faltas muy graves. Ya la Inspectoría General del Ejército hará su trabajo, se lo comunicará al comandante general. Ese es el nivel. No politicemos a las instituciones. Dejemos que la policía asuma su responsabilidad. Congresista Roberto Quiabra, yo le agradezco la amabilidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Han quedado varias cosas para conversar, pero eso será motivo de una próxima conversación, ¿no? Sobre todo que probablemente ya en los siguientes días usted esté anunciando ya de manera oficial la inscripción de Partido Unidad y Paz y conocer los cuadros políticos en las provincias, en la capital de la República, cómo está conformada la agrupación, cuál es el horizonte, el objetivo, el itinerario, el ideario político. Le agradezco la gentileza, ha sido un gusto como siempre. También yo lo único que digo hay que tener optimismo, hay que tener confianza, no hay que deprimirnos. La depresión es la peor de las enfermedades, esa no nos salva a nadie. Tenemos que ser optimistas, tenemos que confiar en alguien, vamos, tenemos de todo, somos hijos de una gran nación y de un estado rico que no lo sabemos aprovechar porque no lo conocemos. Nosotros sí lo conocemos, nosotros tenemos de todo y vamos a explotar todo lo que tenemos y dentro de nuestra gran riqueza es la persona. Ahí está nuestro objetivo. Gracias, José, buenos días. Gracias.